Perfecto. Ahí, esperen que las quiero silenciar. Ahí está. Lo que tiene de malo esto que cuando se me corta, se me borra lo que tenía armado. No, pantalla no era. Te estás tomando un cafecito, Lau. No soy la única que anda con. Así como, uy. Porque estoy muerta de frío yo también acá en casa. No, no, yo no sé por qué me agarra por momentos. Yo creo que eh, o estoy entrando, voy a tener que. O entrando en la menopausia o me estoy volviendo loca, una de dos. Eh, Porque nada, dos por tres, o me despierto con mucho calor, o estoy lo más bien y empiezo a tener un frío, que estoy congelada, y no hace frío, o sea, no está como para tanto frío, pero bueno, nada, la edad y los achaques vienen con la edad y me están llegando todos juntos. Bueno, lo que le decía con respecto al cuello, ¿sí? Siempre tienen que ustedes verificar. Afuera está hermoso, yo hoy vine caminando temprano y estaba espectacular la mañana, pero bueno, nada, son cosas, y siempre en mi casa es así, a veces salgo a hacer los mandados toda abrigada, y me dicen, ¿qué haces abrigada? En mi casa hacía frío. En mi casa hacía frío. Bien, hasta ahí más o menos se va entendiendo, ¿sí? Una vez que ya tenemos, sí, ya tenemos modificado el escote, sí, que el escote nos va a quedar más grande, y modificada la axila. Si ustedes ven que la axila, ¿sí? O lo que es la manga les queda muy abajo, pueden subirla. Cuando se sube la axila es cuando queremos hacer una manga que nos quede bien ajustada, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hacer una manga larga que nos quede bien ajustadita con de modal, sí se sube la axila para que te quede más ajustada la manga. Se sube la axila para cuando quieren hacer musculosas. Y un secreto, que ahora yo les voy a indicar lo de las musculosas. Bueno, no tengo un problema con el hombro, con la línea de hombro, más o menos ahí. Esperen que lo voy a subir. Cuando van a trabajar con musculosas, dependiendo de las telas que trabajen para hacer la musculosa, por lo general se trabaja con telas elastizadas, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es, esos 2 centímetros que un centímetro que bajamos, se sube, ¿sí? 1,5 centímetros hasta 2 centímetros en la parte de la axila. No se sale, ¿sí? Porque lo que vamos a necesitar, si hacen una musculosa que quede bien ajustada, lo que se hace es mantener el mismo ancho y se redibuja nuevamente, vamos a dibujar la axila. Yo acá todavía no estoy haciendo la musculosa, ¿sí? Ya el cuello sigue modificado como estaba, o sea, con los 3 centímetros menos. Desde el hombro, ¿sí? Lo que es el ancho de hombro, voy a marcar la mitad. Y una vez que marco la mitad, ahí voy a determinar el ancho del bretel. Si quiero que el bretel o de la musculosa sea de 4 centímetros, marco 2 centímetros para acá y 2 centímetros para este lado y uno, ¿sí? Con este pedacito. Venga, vamos a poner con otro color. ¿Sí? Y uno con esta nueva modificación que le hice en el molde. Ven que va a quedar más arriba. Y lo que es en el escote, puedo llevarlo, ¿sí? A donde estaba ahí, ese o más cavado. ¿Sí? O sea, lo puedo hacer que el escote me quede acá arriba o puedo hacerlo que desde ahí bajar 4 centímetros más para que, por lo general, las musculosas son más cavadas. Entonces bajamos esos 4 centímetros para que quede acá. Si ustedes quieren una musculosa
Tienen lolas y las quieren andar mostrando o exhibiendo, ¿sí? La que quiera que va un buen corpiño, lo que puede hacer es tomar. Ustedes tienen que tomar desde la base del cuello, ¿sí? Desde la base del cuello, perdón, desde acá, desde la base del cuello hasta donde está el pezón. De acá a acá, ¿cuánto tienen de alto? Esa medida, ¿sí? Yo la voy a trasladar desde este punto hacia abajo. ¿Qué me va a determinar mi altura de busto? Tengo que sacar el radio de mama. ¿Cómo saco el radio de mama? Esta es operada, esta no la está operada, chicos. El radio de mama lo saco desde la base del busto, ¿sí? Hasta el pezón. ¿Cómo tienen que hacer para poder sacarlo? ¿Sí? O sea, no es que me levanto la lola, a la mayoría de ustedes se van a reír, pero a la mayoría nos va a pasar eso, es levantarnos la lola para poder poner el centímetro por debajo. Lo que tienen que hacer es inclinarse hacia adelante, no mucho porque les va a agarrar les va a agarrar de presión, porque cuando se quieran medir y si se inclinan mucho, va a ejercer la fuerza de gravedad y les va a agarrar un ataque. Inclínense hacia adelante un poquito nada más, donde se despegue el pecho del cuerpo, ¿sí? Y recién ahí colocan el centímetro debajo, ¿sí? En la unión entre el pecho y el torso, y toman esa medida hasta el pezón. No con corpiño, lo tienen que hacer sin corpiño. Por eso les digo que les puede agarrar un ataque, porque donde se pongan así, les agarra un ataque. Tengan en cuenta que la mayoría nos pasa lo mismo, ¿sí? Excepto, por eso les digo, excepto que estén operadas o sean muy jovencitas. Si no, la mayoría tenemos todas caídas. Entonces, no se preocupen que no son las únicas, a todas nos pasa lo mismo. Una vez que yo ya tengo esa medida del contorno, o sea, del radio de mama, lo que voy a hacer es marcar desde este punto, si desde mi altura de busto, hacia arriba el radio de mama. Hacia abajo el radio, hacia los costados. Entonces, mi lola va a quedar ahí. Entonces, yo sé que hasta acá, si yo, por ejemplo, hago este escote, mi lola va a quedar marcada ahí, o sea, va a quedar encuadrada. Si yo quiero que se vea un poco más y quiero hacer un escote en B más profundo, yo sé que si bajo de esa línea, voy a mostrar un poco más. Me va a quedar mascado hacia abajo. Esa es una forma, ¿sí? De poder saber hasta dónde puedo escotar, ¿sí? Hasta dónde puedo llevar ese escote. La altura de busto, ¿sí? Esta medida que es desde la base del cuello hasta el pezón, se va a determinar también dependiendo del corpiño que ustedes usen. Si para una musculosa se van a poner un corpiño o un corpiño sin breteles, tienen que tomar la medida un corpiño sin bretel. O si se lo hacen con un bandó, o el corpiño que ustedes comúnmente usen, ahí van a sacar esa medida. ¿Por qué? Porque depende del corpiño va a ser la altura de busto. Si ustedes se ponen un push-up, el push-up tiene las lolas acá arriba. O sea, va desde el push-up acá arriba, deportivo por acá abajo, sin corpiño, bueno, Dios dirá, ¿sí? Por dónde llega la altura de busto. Ustedes tienen que ir viendo qué corpiño van a usar. O si usan 2 kilómetros, está un poquito lejos, ¿no? Eh, hasta las rodillas más o menos. Eh, triste, sí. Eh, por eso les digo, o sea, cuando uno empieza a hacerse por ahí ropa para uno mismo, ¿sí? Entran en un ataque. ¿Por qué entran en un ataque? Porque empiezan a tomar conciencia o dimensión de las medidas que uno tiene. Ahí tienen que empezar a reconciliarse con su cuerpo, chicos. O sea, reconciliarse que esas son sus medidas, que ese es su cuerpo, ¿sí? Que ningún cuerpo es igual al otro, por eso también hago mucho hincapié por ahí en la moldería personalizada y que intenten hacérsela a ustedes, porque también uno empieza a entender cómo se maneja o cómo es el cuerpo de uno, ¿sí? Pero la intención es que no es que se castiguen,
No es que se castiguen, sino es que empiecen a ver qué cosas a uno le queda mejor. Por ejemplo, las que tienen busto, obviamente siempre a llevarlo un escote en B, entonces él estiliza ¿sí? lo que es la parte del cuello y queda mucho mejor. Las que no tienen mucho busto, por lo general el escote tiene que ser redondo, ¿sí? Porque no lleva la vista al busto. Si tienen cintura, entallar la parte de la cintura, o sea, buscar cuál es parte de su cuerpo, llevarlo más. El radio de mama da largo de largo. Estamos todas iguales con eso. No te preocupes, estamos todas iguales. Yo siempre pongo como ejemplo un dibujo que ahora ya tiene 19, pero cuando era más chica, mi hija me hizo, y le digo, ¿y eso qué? Son tus pulmones. Ella en vez de decirle pechos, para ella eran los pulmones. Y me dibujó con mis pulmones a la altura de la rodilla, más o menos, o sea, por allá abajo, tristes. Entonces, ese era así me veía ella. Igual tampoco le erró mucho. No estarías encontrando tu radio, el radio de mama complicado cuando empezamos a buscarlo. Imagínense que yo me hice un corpiño con mi radio de mama, pero yo dije, no, es demasiado. O sea, yo fíjense, yo haciéndomelo, saqué unos centímetros. Obviamente, ¿qué me pasó? El corpiño me quedó chico. Me faltan centímetros, o me sobra de un lado, me falta del otro. Entonces, quédense tranquilas, eso es normal. Pero el radio de mama les va a ayudar muchísimo a saber hasta dónde llegar con ese escote, ¿sí? Si ustedes quieren un escote pronunciado, saben que tienen hasta cierta altura. Pueden usar corpiño o otra de las cosas para las que tenemos, como a todas nos pasa, las lolas caídas, ¿vieron esas vendas que se usan ahora para lo que es kinesiología? Que son las vendas que se ponen en los brazos o caderas cuando hay algún problema muscular. Eh, Muchos los usan, ¿sí? Para levantar el pecho, para cuando tienen que no usar, que no quieren usar un corpiño porque se nota, se utiliza, se lo ponen sobre el pezón y tiran hacia arriba. Entonces, cuando tiran hacia arriba quedan como si fuera, como si tuviesen un corpiño, pero nada más que con cinta. Después se las debo para sacárselo, pero bueno, por lo menos están levantadas y les va a servir por si tienen algún evento y no usan corpiño, no pueden usar corpiño porque se transparenta o los breteles se ven. Esa es una forma de usarlo, de hacerlo, ¿sí? Utilizando esas cintas, lo que hacen es mantenerlo arriba. Eh, Bien, esto sería con respecto al delantero. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a determinar hasta dónde va a llegar este escote. En el trasero, lo que hacemos es medir lo mismo, ¿sí? Medimos la mitad del hombro, marcamos el mismo ancho, siempre tengan en cuenta que en el hombro, si yo marco una tira de 4 centímetros, en el delantero, en el trasero tiene que ser exactamente igual. Lo mismo que si yo acá levanto 2 centímetros, ¿sí? Ahí donde lo voy a marcar. ¿Qué voy a hacer? Desde la línea de cuello, esos 3,5 centímetros que bajé, puedo bajar 2 centímetros más y marco acá. Y acá, en este caso, yo puedo marcar la mitad, o desde la línea de cuello hacia abajo, marco línea recta. Esa línea recta me va a servir como auxiliar. ¿Por qué? ¿Vieron las musculosas deportivas que son más cavadas en la parte de la espalda? Entonces, marcando la mitad de la espalda, yo lo que puedo hacer es llevarlo así y ahí. ¿Vieron esas musculosas? Con este mismo sistema, ya, por ejemplo, ¿vieron los vestiditos que se usan de algodón en verano? ¿Sí? Esos vestiditos de algodón o de morley finito para verano. Una vez que ya lo tienen, o sea, por ejemplo, yo tengo ya la espalda marcada, lo tengo bien a la sisa, bien armado. Desde la sisa voy a marcar, o sea, pero primero, desde la base del cuello hacia abajo el largo, ¿sí? El largo total del vestido. Ustedes tienen que tomarse desde el cuello hasta donde quieren que llegue el vestido. Esto sería el largo total. Marco, ¿sí? Sigo esta línea hacia afuera
y voy a marcar qué tan ancho quiero ese vestido. Si yo, por ejemplo, tengo mi altura de cadera, siempre tienen que marcar la altura de cadera, o sea, la altura y el ancho de la cadera, la cuarta parte del contorno de cadera, para saber que a partir de acá, ¿sí? Si yo quiero que el vestido me quede holgado, tengo que agregarle, aunque sea 2,5 cm, para que darle flojedad. ¿Sí? Y en la base, si yo lo sigo hasta abajo, desde 2 centímetros le puedo agregar 5. Entonces, voy uniendo este punto con este y este con este. ¿Sí? Y ahí llevo un vestido que va en evasé, ¿sí? Que va hacia los costados. Una cosa que pueden hacer, por ejemplo, que a mí me gusta cómo me queda es, bajo primero desde acá, desde este punto, bajo 5 centímetros en línea recta, que es desde la axila hacia abajo, que es más o menos donde está la altura de busto. A partir de ahí, o sea, donde yo tengo mi busto, y a partir de ahí empiezo a generar el evasé. Entonces, me queda ajustado arriba, pero el resto me queda flojo. Entonces, de esa manera, lo que hago es que la parte superior me quede bien ajustado y después no me caiga, o sea, no me caiga como carpa. ¿Sí? Pues si yo lo hago todo junto, o sea, todo le va a ser desde abajo de la sisa, me va a quedar como carpa. Me va a quedar como grande, como los vestidos bobitos que se usaban, como ese tipo de vestidos. Quedan enorme. Entonces, lo que necesitamos es ajustarlo a la parte de la cintura y desde un poquito más abajo del busto, darle el base. Entonces, de esa manera va a tener otra caída. ¿Por qué? Pues mantenemos ajustado arriba, pero abajo nos queda más flojito. Entonces, ocultamos rollitos y ese tipo de cosas y nos sentimos más cómodos. Esa sería una forma de armarlo, ¿sí? Pero, ¿qué cosa tengo que tener en cuenta? Yo tengo que medir, vamos a tomarla desde este punto, ¿sí? ¿Cuánto tengo desde este punto a este punto en línea vertical? Suponga que tengo 60 centímetros. Estoy dando un número, ¿sí? No cualquier número. Lo que tengo que hacer es, desde este punto, ¿sí? A este punto, ¿sí? O sea, siguiendo toda esta línea, tengo que medir 60 centímetros. Si esos 60 centímetros me dan acá, yo lo que voy a hacer es unirlo a la base con una línea. ¿Por qué? Porque si yo tengo de este lado, ¿sí? Más centímetros que lo que tengo en el centro, el vestido cuando me lo ponga me va a quedar así. Se lo estoy haciendo exagerado, ¿sí? Pero no les va a quedar recto cuando lo vayan a ponerlo. Van a ver que les va a como quedar más largo en un costado y en el centro menos. Lo que nosotros necesitamos es que de esta línea vertical tenga la misma medida que la línea hacia el costado, hacia la oblicua. Eso es para cualquier cosa, sea pollera, si quieren hacer un pantalón pata elefante, lo mismo. ¿Sí? Cualquier cosa que salga de una línea recta y vaya hacia un costado, tiene que tener la misma medida de lo recto hacia el costado. Entonces, si el costado me da acá, se genera una pequeña curva. No se va. Te perdiste, no, ¿de dónde te perdiste? En la línea de los 60. ¿Viste cuando yo te decía de las polleras, de la pollera de las polleras esas que vos querías hacer? Si, por ejemplo, yo tengo una pollera, ¿sí? Una pollera recta, ¿sí? Que es un cuadradito. A esa pollera la quiero que sea de base, que sea más hacia el costado. Yo tengo esta línea vertical, tiene 60 centímetros. Esta línea, si yo la llevo en diagonal, tiene que tener 60 centímetros. Si pongo una regla, van a ver que cuando yo la llevo en diagonal y si la quiero poner con esta línea, esto va a medir más que esto. Entonces yo tengo que medir acá hasta que me dé 60. Cuando me da 60, lo uno con una pequeña curva hacia acá. Entonces ahí tengo una pollera, por ejemplo, una pollera con evasé.
¿sí? Con más, que quede más holgado hacia el costado. Te hago una pregunta. Vos bajaste Ujú. los 5 centímetros de la axila, como que en línea recta. Sí. Pero cuando, por ejemplo, para un vestido, ¿no? Que un polo tenés que dar un poquito más de flojedad. ¿Qué serían esos 2,5 que en realidad serían, como es una cuarta parte, serían 10 centímetros en total de flojedad? Exacto, pero depende de qué tipo de tela vayas a usar. Si vos ¿Cuál vas a sería usar un mínimo de afloje? 1 centímetro, medio centímetro, o sea, si vos, por ejemplo, vas a usar un vestido de esos que ya te digo, que se usan de jersey de algodón en el verano, ¿sí? Jersey de algodón no se estira mucho, entonces lo que vas a hacer es agregarle 1 centímetro hacia afuera, porque si le agregas 2,5 centímetros, te va a quedar demasiado flojo a la altura del busto, o sea, es como que te va a caer, dependiendo de qué tan ajustado vos quieras que te quede. Claro. Ajá, O gracias. sea, si vos querés, por eso yo les decía, bajan en línea recta esos 5 y después se empiezan a hacer el evasé. Entonces, al hacer Ujú. el evasé o el cos hacia afuera, te va a quedar bien ajustado en la parte superior, pero a partir de esos 5 centímetros empieza a aflojar y a ir hacia los costados. Entonces empieza a quedarte más suelto. Podés, si lo haces con modal, directamente lo podés hacer recto, ¿sí? Un vestido recto, llevándolo desde acá, pasando por la cadera y tirando ahí una Perfecto. línea. Pero esto yo les voy dando como diferentes Sí, ideas, sí, ¿sí? Para que puedan utilizar ese mismo molde para que ustedes puedan sacar lo que ustedes quieran. Les digo, como para que tengan una noción. Si es una musculosa, desde la línea de cintura, marcan la altura de cadera, que eso les va a quedar, ¿sí? Por debajo del ombligo. Si la quieren más larga, agregan más centímetros. Si esa musculosa la quieren más amplia, ¿sí? Pueden agregar hacia el costado. Ahora, si yo quiero que, bueno, la musculosa me quede bien ajustada, no le agrego centímetros, ¿sí? Solamente le agrego los centímetros de cadera y voy hacia acá. Y listo. Una cosa que podemos hacer, cuando nosotros tenemos la musculosa, muchas veces cuando la hacen, a veces queda como si fuera como que sobrara tela en la parte delantera, ¿sí? Que a veces no sé si les ha pasado, que como que se les frunce acá, como que les queda como un bulto. Eso se soluciona haciendo una pequeña pinza en el molde, ¿sí? Pero la pinza la tienen que determinar ustedes en función de lo que ustedes armaron. Ustedes arman algo, esperen que yo me dejaré de compartir así me ven. Ustedes esperen, arman algo y la musculosa por lo general a veces te queda como si fuera, como que si te quedara grande la parte de la axila. Eso pasa, ¿por qué? Porque en el molde ustedes tienen que hacer una pinza en el molde, ¿sí? Se cierra la pinza y se vuelve a redibujar. Es una pequeña pinza que se hace en el molde. Y se vuelve a redibujar esa axila, ¿sí? Se vuelve a redibujar ese pedacito. Entonces lo que hacemos es, eso que nos sobra, sacarlo para que nos calce bien la musculosa. Pero tienen que sí hacer una prueba primero. Y cuando van a cortarlo, esa pinza ya tiene que estar cerrada. O sea, esa pinza se cierra en el papel y se corta con la pinza cerrada. Es más que nada porque obviamente al ponerle la pinza vamos a cortar el recorrido y ahí vamos a evitar de que se nos haga ese frunce, ¿sí? Que nos quede como más abierto. Pero eso es normal eh, con cualquier tipo de tele. Con telas planas, mucho más todavía. ¿Sí? Esas pinzas se hacen lo mismo que si ustedes quieren hacer un vestido. Yo igual hablo siempre de telas de punto, pero un vestido bien pegado al cuerpo con una espalda bien profunda. Supongan que quieren una espalda bien profunda, aquella que se anime, ¿no? Cuando ustedes tienen que hacer algo así, uy, volví a borrar toda la pizarra. Ah, no, sigue estando todos los rayones. Igual ahora voy a borrar todo porque es un desastre.
Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una espalda así bien profunda, ponga que yo tengo un vestido ahí en la espalda, voy a marcar donde tengo mi cintura. Desde la cintura yo voy a saber si quiero que ese corte, ¿sí?, llegue hasta la cintura. Si llega a la cintura puedo hacerlo en forma diagonal o con esto. ¿Qué hacemos? Vamos a marcar, ¿sí?, unas tres pinzas o dos, dependiendo de cómo sea la tela, de 1 centímetro cada una. Y esas pinzas las cerramos, pero se cierra en el papel, ¿sí? Yo cierro esas pinzas y cuando voy a cortar, voy a recortar esta parte, sí, ya con las pinzas cerradas. Entonces, lo que hace es que eso que por lo general se desboca en la parte de la espalda, no se va a desbocar porque ya acortamos ese recorrido haciendo las pinzas directamente en el molde. Y cuando cortamos nos queda más corto ese pedacito. Y ya nos queda bien prolijo y se va a acomodar a la curva de la espalda. ¿Se entiende? Esto por lo general se hace principalmente en telas planas, pero en telas de punto se puede hacer. ¿Por qué? Porque a veces se estiran demasiado, se estira mucho, entonces para evitar que se estire tanto, se puede llegar a hacer esas pinzas. Pero se hace en el papel, no en la prenda. ¿Sí? Cuando se pasa el papel a la prenda, la pinza está cerrada en el papel y solamente se dibuja. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Fui muy rápido, bien que me desperté. Se me despertó mi cerebro. Fui muy rápido, ¿se entiende más o menos el Profe, concepto? lo que yo te preguntaba, ¿tengo que doblar el papel para cortar? O no entendí. ¿Cómo? ¿Vos le marcaste las pinzas ahí y cuando cortas, cómo hago que llegue a la tela? En el papel tenés que cerrar las pinzas, a ver. Claro, pero corto el pedacito de papel, ponele, lo pego, lo doblo, o sea. No, lo doblás así. O sea, por ejemplo, ¿ves? Yo tengo... ¿Para qué tengo que...? Ponele que yo tenga esta... La voy a dibujar, ¿sí? Para que lo puedan ver. Lo dibujo, ¿sí?, en la parte del escote. Y acá le marco unas pinzas. Una vez que marqué esas pinzas, lo que hago es, una vez que está cortado, ¿sí? Porque el molde lo tienen que cortar. Porque van a ver que se les enfoca. En la parte de la espalda no es recta, la espalda tiene una curva, ¿sí? Una curva donde está la cintura, entonces, si no hacemos ese ajuste de pinzas, se desboca y queda feo. Entonces, yo marco donde quiero las pinzas y las cierro. ¿Ven? Tengo uno ahí, una pinza ahí y otra pinza. Supongan que le hago 2 pinzas. Bien. Las pinzas tienen que estar cerradas, ¿sí? Se les pone un pedacito de papel, cinta. Ya tengo una. Y ustedes tienen que apoyarlo sobre la tela con esto cerrado. Obviamente que acá hay que volver a hacer otra vez la línea, así, o dibujarla un poco para que quede prolija. Pero cuando ustedes lo que hacen es cierran las pinzas y así lo llevan a la tela, ¿sí? Con las pinzas cerradas. Entonces, esto que yo le estoy sacando, o sea, estoy cerrando esas pinzas, estoy acortando el recorrido en la espalda. Entonces evito de que la espalda se desboque. ¿Sí? Esto es tanto para delantero, por ejemplo, si ustedes ven que se desboca demasiado, en el delantero pueden hacer unas pequeñas pinzas. En el papel lo mismo para achicar, o sea, para que eso quede mucho mejor. Y si no, si usan igual telas de punto que, por ejemplo, si van a hacer algo muy ajustado, no hace falta. Pero si tiene algo con un poco de flojedad, sí hacer esas pinzas, porque si no se les va a se les desboca. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, vieron las camisas cruzadas? Que la camisa cruzada siempre uno termina, yo termino cosiéndola porque se abre.
pero sí puedo evitar que se desboque, o sea, que se me vaya hacia algún lado haciendo esas pinzas en el contorno del papel. Pero eso se hace en el papel. Tenés que doblar el papel para cortar, depende de qué tipo de molde vayas a hacer. Si querés hacer, por ejemplo, todo en una sola pieza, haces el molde a la mitad, o sea, poniendo en la mitad y cuando recortás el escote y ya te queda el molde abierto. Pero eso depende como cada una quiera trabajar. Si vos querés trabajar con el molde abierto o con el molde, una cuarta parte del molde. En 8 minutos se cortamos y nos volvemos a sumar, ¿sí? Y unos 3 centímetros más o menos de profundidad. No muy profundos, igual traten de que se pierdan, ¿sí? A ver. Bueno, bien. Hasta ahí se va entendiendo. Vieron que yo les dije, o sea, una vez que se arma el molde base, a partir de ahí ya podemos empezar a armar. Lo primero que tienen que hacer es verificar que el molde base les calce perfecto, ¿sí? Lo pueden hacer en alguna remera vieja que ustedes tengan para probarlo. Van a ver que en el cuello, si lo hacen con ese cuello, por la cabeza no va a pasar. Van a tener que hacer o un pequeño corte o dejar abierto algo en el hombro, ¿sí? Para que la cabeza pase. Pero es más que nada para probarlo. Si ustedes lo prueban y ven que queda bien ajustado, que la axila queda bien, ¿sí? O sea, que no queda muy abajo. Si queda muy abajo, tienen que saber que van a tener que subir la axila para que les quede bien, ¿sí? O sea, dependiendo de cada talle. Bueno, Lau, vos sabés que el otro día estuvimos viendo lo de la axila, la altura de axila, algunas le daba un número, yo después si les medía les daba otro, o sea, dependiendo de cada una, o como hayan tomado la medida también es lo que va a variar. Forma de verificarlo es haciendo el molde, ¿sí? Haciendo la parte de moldería. Yo digo, yo más de una termino odiándome con la moldería, pero es, la forma que ustedes después vieron que yo les estoy mostrando, o sea, con eso ya empiezan tienen la posibilidad de armar lo que ustedes quieran. Una que ya tenemos, ya digo, puede ser remera, bueno, musculosa. Si hacen la musculosa de tirita, tienen que hacer lo mismo. Vieron que está la musculosa, la básica, como uno le dice, que son con los breteles finitos. La musculosa con los breteles finos, la murciélago, sí. Y la china también, o sea, la manga, por ejemplo, manga japonesa. Andaba por ahí, digo. La manga japonesa, ¿sí? Lo que se hace es se estira, ¿sí? Estirás cuántos centímetros querés más hacia abajo y de ahí generás la manga, ¿sí? O sea, no tenés mucho más que eso. Sí va a tener una unión arriba si lo haces de esta manera, vas a tener la unión acá. Si no, lo que podés hacer es recortás este pedacito, o sea, lo que le agregaste, lo recortás, lo espejás hacia el otro lado, haces toda una sola pieza y lo pegas después. Tenés dos formas de hacerlo, ¿sí? Con la costura en el hombro o haciéndolo de esta manera. Lo mismo que lo que es manga murciélago o dolman, que la dolman es parecida a la murciélago. La dolman, sí, o sea, la manga dolman, yo igual después de esta se los voy a explicar desde otro punto, pero lo pueden hacer con este mismo molde. Lo que hacen es estirar esta línea, ¿sí? La línea de hombro, le estiran hasta el largo de manga, o sea, ancho de hombro y largo de manga, ¿sí? Desde el cuello, toda esa medida. Desde la sisa, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer es poner una escuadra y acá generar un ángulo de 90 grados.
y poner el ancho, ¿sí?, de la manga, o del ancho del puño. Y de acá lo llevamos hasta la sisa. Y lo que hago es, de acá a acá, 5 centímetros, y hago esta unión. La manga murciélago, o la dolman, la murciélago es más abajo, ¿sí? Esa es dolman. La murciélago va más hacia abajo, ¿sí? Porque es más desde abajo. La dolman es cortita y la murciélago es más amplia. Pero ¿qué pasa? Esto, vos lo vas a tener que unir al hombro, ¿sí? O sea, esas mangas se unen al hombro, se une todo el hombro hasta el puño, y después bajo manga y costado. Pero, ya te digo, depende de qué tipo de manga vayas a hacer. Igual yo después les voy a explicar otro modelo para poder hacer con ese mismo molde la manga murciélago, la manga raglan y la manga caída. Sí, o sea, con un mismo molde podemos hacer esas tres. Yo después les voy a explicar bien cuál es. Pero con el molde que tenemos, estamos armando ahora, también se puede hacer y se puede hacer de esta manera. ¿Sí? Vamos a borrar todos los picos. Bien. Quieren, por ejemplo, bueno, teníamos la remera, ¿sí? Vieron que yo no les hice entalle, o sea, tenía solamente, no tenía marcada el entalle de la cintura. Ustedes quieren que esa remera quede bien entallada en la cintura, que les quede bien ajustada. Primero y principal hay que revisar. Si ustedes quieren que les quede ajustada, que cuando entre como medio a presión, a la hora de hacer el molde tienen que hacer un molde nuevo. Tienen que hacer un molde con reducción. O sea, si yo tengo 100 de contorno de busto, tengo que restarle un 20% y me va a quedar de 80 de contorno de busto. Entonces tengo que hacer un rectángulo de 20 centímetros en vez de 25. Y el largo le tengo que sacar el 15%. Entonces me va a dar lo que yo tenía de largo en un talle común, en un talle reducido es un 15% menos de alto. Entonces todas las medidas que yo tenía tengo que, lo que son contornos, reducir un 20 y los largos un 15. Entonces, cuando yo arme la prenda, me va a quedar bien ajustada al cuerpo. En este caso, si yo tengo la cintura acá y tengo la cadera acá de este lado, si yo tengo acá, y la cintura, mi cintura real me daría acá, supongan. La mía no, la mía da más al borde entre cadera y cintura, es 1 centímetro, pero es 1 centímetro de cintura. Desde la línea de axila hacia acá generamos una línea recta y de acá a acá la otra. Acá les va a quedar un pico. ¿Qué hacemos con el pico? Hay que limpiar esos picos. Siempre, cada vez que se genera un pico, hay que limpiarlo. ¿Cómo se limpia? Generando una pequeña curva para que no genere el pico, ¿sí? O sea, que tenga el entalle o tenga la forma de la prenda o del cuerpo, pero que no quede en pico. Porque si queda en pico, queda horrible y se ve en la costura. Siempre hay que lograr que cuando hay algún pico, suavizar ese pico, ¿sí? Se suaviza generando una curva en esa unión. ¿Se entiende?